contar algunas situaciones en mi vida que en aquel momento que los viví yo no los entendí. Y con los años, solo recuerdo un pasaje, alguien que me ayude con este aire que nos estamos asando. No está papá güey por ahí, este aire, mire. Recuerdo estos momentos que como no los comprendía, yo decía, es que ingratitud lo que está pasando en mi vida. Esto es algo ingrato, algo injusto. Pero hay cosas, hermanos, en la vida que aunque no los entiendas ahora, los entenderás después. Quiero que le diga al que tiene la par, lo que no entiendas ahora, lo entenderás después. Hay cosas en la vida que te parecen injustas, ¿sí o no? Pero lo que no entiendas ahora, lo entenderás después. Hay cosas en la vida que te han parecido ingratas. Hay cosas en la vida que te han parecido que la gente es mala. Yo creo que todos en la vida hemos tenido personas que nos han hecho la vida imposible. Compañeros de estudio, compañeros de trabajo, jefes, familia, esposos y esposas, hijos, padres, que quizás tu recuerdo sea fue turbio, qué mal el que me hicieron. Entonces yo creo que todos hemos pasado esos momentos. Yo creo que todos nos ha llegado a eso. Y esos momentos son aquellos momentos que ustedes y yo no entendemos. Y no sabemos por qué pasaron. Y yo digo, ¿por qué me hicieron esto a mí? ¿Por qué me hicieron a mí esto? Cosas que te hicieron. Pareciera que lo rifaron y te tocó a ti. Yo he escuchado personas que dicen, yo no me saco nada, dicen la rifa. Pero si una pedrada rifan, esa me la saco. Y porque hemos pasado tantas cosas en la vida, vergüenzas. ¿Cuántos hemos pasado humillaciones? Mano, voy a contar cosas que a lo mejor usted no la vio, pero escúchela. ¿Cuántos nos ha tocado pasar cosas de que por aquellas cosas de la vida nos tocó ir a fiar? Fuimos a fiar a donde la niña finita. Llega usted una de esas tantas veces, ¿verdad? A lo mejor cuando éramos niños. Y su papá, su mamá, pues sí, había cosas económicas, había que comer. Y decían, vayan a la niña finita, vayan a fiar. Día que les dé fiado. Y a lo mejor alguna de esas llegó, ¿verdad? Y estaba llena la tienda, ¿verdad? Niña finita, dice mi mamá, si le puede dar 10 huevos, 2 tortillas, 25 de queso y una paleta de chocolate. Y la niña finita delante de todos le dice, mire, dígale a su mamá que me debe un montón, que hasta que no me pague no se lo voy a dar. Usted se va. Quizás este un niño 8 años, 10 años. Eso sí, como que humillada. ¿Cuántas veces su jefe quizás le tocó y le dijo, mire, usted en una reunión, usted todo lo que hace es chambonada, usted no sirve para nada? Delante de todos se sintió humillado. ¿Cuántas veces quizás en su matrimonio, por aquello de la vida, le tocó un hombre o una mujer de toque y le dicen de todo? Y a lo mejor te dijo hasta de lo que ibas a morir. Te sentiste humillado. ¿Cuántas mujeres han sido humilladas con palabras? Porque los golpes que más duelen no son los físicos, son los de las palabras. Que te dijeron cosas y no servís para nada. De toda tu familia son las más inútiles. Y nos sentimos humillados. Y pasamos de todo. Y hemos pasado situaciones en la vida que laboralmente, familiarmente, dentro de las iglesias, hemos pasado cosas que me quitaron el privilegio y yo no entiendo ni por qué.
me calumniaron. Y no entiendo por qué. Y empezás y te revuelve. Recuerdo en mi caso una que me ha quedado bien marcada. Que cuando yo comencé en el Señor y comencé a descubrir mis talentos, los dones que Dios me ha dado, uno comienza a sentir como el anhelo de servir, ¿verdad? Y hacer. Y entonces, recuerdo que una vez mi pastor, que cual lo amo mucho porque ahora entiendo, el pastor que tuve en aquel entonces, en el inicio de mi carrera en el Señor, recuerdo que me dice un día: mira, Dani, quiero que dirijas alabanzas el día miércoles. Y entonces comencé a dirigir, y ese día me preparé, oré, me metí en ayuno, oración, oré. Y pasé al frente, era una iglesia llena, así como está ahorita, estaba llena la iglesia. Y comencé a dirigir la alabanza ese miércoles. Y el Señor fluyó precioso, se movió, fue lindo. Se me acerca en el transcurso de la semana siguiente y me dice: quiero que dirijas el próximo miércoles. Y le dije: sí, claro. Llega el día miércoles, paso a dirigir yo, me subo y empieza la alabanza. Pero ese día fue diferente, no fue igual. No hubo ese fluir que sucedió el miércoles pasado, porque no todo es igual siempre. Y eso yo lo he entendido con los años. No sé, nunca va a tener lo mismo de ayer, no va a ser ahora. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Ese miércoles fue una cosa así. Y yo intentaba, yo sentía que hasta los mismos músicos ya ni querían tocar. Yo decía, el músico así como que, o sea, me quedaban viendo y nada. Y en medio de la alabanza, toda la gente, ya nadie estaba adorando, sino que se quedaron así como. Y estaba el pastor ahí donde estaba el hermano Oscar. Vaya, usted como que usted usted dirigió y el pastor está sentado aquí. El pastor estaba aquí sentado, solo se me quedaba viendo. Y de repente el pastor se para en medio de la iglesia, lleno, todos los ojos, así como están ustedes viéndome ahorita. Se para, se acerca el pastor y llega donde mí y me abraza y me dice al oído: bájate. Y yo así, sigamos adorando, hermanos. Viene y vuelve. Que te bajes, te digo. Y así como va el hermano con la cabeza agachada. Ustedes han visto a Pedro Picapiedra cuando se siente así. Yo me quería que la tierra me tragara. Se les queda viendo el pastor a los músicos y les dice: prepárense. Y le dice a la congregación: hoy comencemos a adorarle. Ahora comencemos a adorar al Señor. Y yo así. Y así dentro de la congregación había personas que, algunos que así como que, o sea, usted ve todo, ¿verdad? Usted ve todo. Gente que se burla. Había gente así que solo, o sea, por dentro, está bueno, y que me alegro. Había todo. Otros así como que asustados. Otros que están diciendo que nunca me acontezca tal cosa a mí. O sea, había todo. Y yo recuerdo que me sentí. Fue una eternidad ese culto para mí. Bueno, el pastor se para y comienza a cantar un canto y el fluir de Dios, con eso peor. En esa iglesia se nos había enseñado que cuando pasaban esas cosas, porque uno andaba en pecado. Ahora imagínate cómo mentía yo, cómo me miraban los demás. Pecador, pecador. Y cuando el culto se terminé, yo pensaba en el largo pasillo que tenía que caminar hacia la puerta. Y yo decía, ¿cómo? Y el culto se terminó. Y yo digo, Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Y hermano, un año o más de un año pasé sentado. Nunca más me volvieron a pedir que yo dirigiera la bala. Sí. Yo decía, ahora, entonces en mí entra un conflicto. ¿Por qué? Llegué a una conclusión. Yo creo que yo le caigo mal al pastor.
Una de mis conclusiones fue que yo creí que le caía mal, en serio, yo creí que le caía mal al pastor. Días después, años después, pasó esa experiencia. Años después, me llamó para que un miércoles compartiera la palabra. Estoy hablando años después. Bueno, me preparé, subí, prediqué el mensaje que Dios me había dado, se lo di a la congregación. Yo, en lo personal, yo sentí que Dios fluyó en el mensaje. Bueno, viene el pastor y anuncia que el lunes, eso fue miércoles, anuncia que el jueves, o sea, el siguiente día, iba a haber reunión de discípulos. O sea, había un grupo así de grande de discípulos. Entonces llama a los discípulos y dice, bueno, bueno, yo no sabía de qué se iba a tratar la reunión. Yo llegué a la reunión y para colmo, yo soy de aquellos que siempre me gusta sentarme en primera fila. Así como el hermano Oscar, pues usted ve, ¿a quién molesta el pastor siempre? Al hermano Oscar, pues como ahí se sienta siempre. Pues yo era así, me sentaba en primera fila. Entonces yo llegué a esa reunión. Entonces empieza el pastor y dice, hoy esta reunión se va a tratar, vamos a hablar sobre el mensaje que compartió Dani ayer. Yo así, quiero que todos me digan cuáles fueron los errores que Dani cometió en el mensaje. Y yo, otra vez Pedro Picapiedra. Y hermano, las manos se levantaban a montones queriendo opinar. Yo, era como que ahora y empieza uno a uno. Sí, lo que él hizo, él no hizo, él aquí, yo. Sí. Hermano, yo me sentía destrozado. ¿Sabe cómo me sentía? Humillado. Me sentí humillado. Y de ribete no me volvió a poner hasta años después. Dios. Yo llegué a sentirme. Usted sabe que cuando se juega fútbol hay 11 jugadores, ¿verdad? Juegan 11 y otros están ahí. ¿Cómo le llaman a los que están ahí? Pues yo me sentía jugador banca. Entonces yo recuerdo que yo era así, yo me sentía así, como que estaban los 11 jugando y de repente se golpeaba uno y decía, cambio. Entonces volteaba a ver así, pero a mí jamás me volteaba a ver. Volteaba a ver a otro. Ey, dale vos. Y así como que entraban, habían 5 de banca, entraban los 4 y solo me quedaba yo. Se dañaban los 5 y faltaba uno. Entonces me volteaba a ver a mí y decía, que jueguen 10, que jueguen 10. Y así como y pasé toda mi vida. Un día dije yo, pedí hablar con él y le dije, pastor, ¿y yo por qué le caigo mal a usted? Y él es una persona muy, muy linda, muy correcta. Él es un hombre de Dios. Y así me dice, mira Dani, me dice, me toca la pierna, mira Dani, ahora no vas a entender si yo te lo explico, pero después me lo vas a agradecer. Pues sí, le di, pero hermano, yo estaba enojado. Pues sí, pero ¿y por qué usted no me toma en cuenta? Y me dice, por eso que estás haciendo. ¿Cómo así? Pasaron años. Posteriormente, él mismo me envía a Chalchuapa, a una iglesia, y me tocó empezar a pastorear una iglesia. Luego han pasado años y esa persona de la que le estoy hablando está parada frente a usted pastoreando Iglesia del Camino Santa Ana. Pero ahora entiendo algo que el salmista en el Salmo 119, que quiero que lo busque por favor, dijo. Salmo 119, versículo, vamos a ir directamente al versículo 71. Salmo 119, versículo 71. Escuche bien esto. Mire, esto me impactó cuando lo leí. Póngase de pie, lo vamos a leer juntos.
Salmo 119, versículo 71. Perdón por la introducción tan larga, pero le prometo que no nos vamos a ir después de la 1. Pero escuche bien. Salmo 119, versículo 71. Hay cosas que no entendemos ni comprendemos, pero el salmista expresó estas palabras. Quiero que las leamos juntos. Al contar 3. 1, 2, 3. ¿Leyó bien? ¿Qué dice el salmista? ¿Cuántos están de acuerdo con el salmista? Pues si no le queda de otra. ¿Cuántos así, naturalmente creeríamos que se equivocó? ¿Cuántos están, no me voy a levantar la mano, pero cuántos ahorita están pasando un proceso de humillación? Y la palabra humillación significa también aflicción. Aflicción. ¿Cuántos están pasando un proceso ahorita? Pudieran decir, qué bueno este proceso. Ay, qué bueno que me humillaron. Aleluya, quiero dar testimonio, hermanos. Me están humillando. Aleluya. Que siga la fiesta. Yo creo que nadie. Pero el salmista dice, bueno me es haber sido. Wow. ¿Por qué? Pero ahí va el por qué. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que aprenda. Porque solo así yo voy a aprender tus estatutos. No se me siente todavía. La Biblia en lenguaje sencillo dice así: estuvo bien que me hicieras sufrir, porque así entendí tus enseñanzas. Escuche, la palabra de Dios para todo dice: fue bueno que yo sufriera tanto, porque así aprendí tus leyes. Biblia latinoamericana dice: fue bueno para mí que me humillaras, para que así aprendiera tus preceptos. Ahora quiero que note algo. La versión esta no lo detectamos muy bien, pero las otras versiones dan a entender que ¿quién fue el que humilló? Dios. Dios dice: estuvo bien que me hicieras sufrir. La otra dice: fue bueno que yo sufriera. Y la otra: fue bueno para mí que me humillaras. Dios tiene todo en sus manos. Pero ¿por qué Dios va a hacer esto? Es así como que ¿quiere que le diga algo? Si yo no hubiera pasado esos procesos que le estoy contando, que no se los cuento con amargura, se los cuento con agradecimiento. Se los cuento con un gran agradecimiento. Hay momentos en mi vida que yo quisiera tener a ese hombre de Dios y abrazarlo y besarlo y decirle gracias. Porque esos procesos me tienen aquí donde estoy. Si no, yo también me he visualizado a donde estuviera, porque yo necesitaba esos procesos. Versículo 67. No se me siente todavía, porque después se va a cansar de estar sentado. Versículo 67. Mire cómo dice: antes que fuera yo, ¿cómo? ¿Qué pasaba? Mas ahora, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por los procesos de la vida, porque aunque no entendamos ahora, lo vamos a entender después. Pero gracias por esos procesos que nos humillan, por esos procesos duros en la vida, por esos matrimonios, Padre, que nos han hecho sacudir, por esos jefes, por esos pastores, por esos hermanos, por esos amigos que nos han hecho sufrir, Padre. Pero no un sufrimiento de maldad, sino que un sufrimiento necesario para nuestro desarrollo, papá. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Tome asiento, por favor. Hermanos, bueno que Dios nos humille. ¿Es bueno? Sí. ¿Necesario? Sí, también.
Pero estamos viviendo un tiempo de mucha delicadeza espiritual. Estamos viviendo tiempos en los cuales somos así como que, uy, no me mira a mí, no me toques. Estamos viviendo tiempos en los cuales el cristiano está muy sensible porque no se está dejando formar. Ustedes se recuerdan la palabra que vino a compartirnos el hermano José Umaña hace algunos domingos atrás, un par de domingos. Él habló que la vasija en las manos del alfarero, creo que está en Jeremías 18, si no me equivoco. La vasija se echó a perder en sus manos. Está muy frágil. Pero dice, él vuelve, que dice, él la hace otra vasija. Y dice también, él tiene potestad sobre el barro para hacer de la misma masa lo que él quiere y darte la forma que él quiere. Pero para eso hay momentos que tiene que darte o meter la mano así. Y la mano de Dios no es una mano suavecita. No. La mano de Dios es mano fuerte. Y de repente entonces empezás a sentir en la vida y te pasan cosas y decir, ¿por qué me pasó esto a mí? Porque Dios te está preparando. Déjeme decirle algo. Palabra de Dios, y el que tenga oídos para oír que escuche. Lo que estás pasando es un proceso que lo que Dios quiere es formarte porque tiene cosas mayores para ti. ¿Estás entendiendo? Lo que estás viviendo, la persona a la que tú has empezado a odiar porque ya no la aguantás, llámese tu esposa, tu esposo, como quien sea, esa persona es una persona que Dios te la ha puesto allí porque la necesitas para formación de carácter. Yo era un niño joven, mimado, que yo necesitaba ese proceso en mi vida porque no tenía nada de carácter. Una persona, ¿ha visto usted aquellas personas, jóvenes, niños, que usted medio dice algo y solo son bravuras? Es que esa es falta de carácter, porque cuando uno es bravo, de que bravos, es falta de carácter. Porque no, tu único defensa es gritar. Entonces llegué a mi matrimonio con esa defensa, sin carácter. Aquí mando yo, en los pantalones los cargo yo. A veces las mujeres sin muchas palabras son más sabias que los hombres gritones. Que los hombres gritones, el problema es la falta de carácter. Porque hermano, a veces no hay necesidad de gritar. Las cosas sencillas, Hay mujeres preciosas que solo dicen un par de cosas, y las cosas así se hacen. Entonces yo tenía una falta de carácter que yo necesitaba los procesos, y esos son uno de tantos que yo le contaba. Pero en mi vida ha pasado procesos de tener un jefe que nos hacía titiritear. ¿Qué tal una que sabe que es cierto? Un jefe que, mire, yo tuve un jefe, también lo amo, he aprendido a amarlo a todo, que mire, ese jefe era entrando ahí, aquí era la empresa, era abriendo ese portón, se oía y estábamos en las oficinas sentados y de repente aparecía así. No decía buenos días, no decía nada. Si vos también lo conociste. Buenos días. Uno le decía, buenos días. Venga. Y echarle la mañana. A buenos 8 de la mañana, 9 de la mañana. Y era así. Y entonces, ese jefe fue una de mis mayores bendiciones en mi vida, porque me enseñó a tener carácter. Me enseñó. Él me decía las cosas así crudas. ¿Usted qué se ha creído? Me decía, mire, yo creo, usted no, cállese. O sea, sí, y yo, amén. Entonces cuando mi esposa me decía, cállate, amén. Entonces uno va aprendiendo. Uno va aprendiendo y uno se va formando el carácter. ¿Por qué?
Porque para donde Dios te lleva, necesitas ser fuerte. ¿Estás entendiendo? ¿Estás entendiendo? Para donde Dios te lleva, necesitas ser fuerte. Y por eso pasan los procesos. Por eso es que hay pastores. Hermano, yo comencé el pastorado. Como le digo, la falta de carácter y los procesos en la vida han venido porque también he aprendido procesos dentro de la misma iglesia que me han enseñado algunos hermanitos lindos que le enseñan a uno de todo. Empecé un pastorado de querer ser bueno con todo, ¿verdad? Ay, sí. Y la gente decía, este pastor se va a ir al cielo con zapatos. Y yo cuando leí la Biblia dije yo, no, si los zapatos no se salvan. Pero hay gente que, y llegaba gente, y yo me acuerdo de una persona que va a la iglesia y le digo, ay, es que usted parece tan bueno, es que usted es un pan de Dios. Pero mire, yo vengo de otra iglesia, yo vengo de otra iglesia, me dijo una hermana. Yo vengo de otra iglesia, me dijo, donde me han hecho mucho daño. Así que, por favor, no me vaya a hacer daño. Y yo, no, hermanita, no se preocupe. Y de hecho yo no le hice daño, ella me hizo daño. Y así pasé todo y he ido aprendiendo y entendiendo que, hermano, eso no es ser buen pastor, ni ser buen padre. El padre que le aguanta todo a los hijos, el padre que dice, ¿han oído ustedes hablar de un hermano que es japonés colombiano? ¿Cómo se llama este hermano? Keiko, no sé qué, pero cabal ese. Pero mire, este hermano cuenta que a veces los padres andamos mendigando el amor a los hijos. Entonces dice, en la época de antes, dice, las mamás era así como la mamá era, wow, el respeto. Bueno, hubo una época, yo no sé cuánto se acuerdan de esa época, donde, buenos días, buenos días papá, buenos días mamá, buenos días. Y era así, y era cosa de que a la mamá y al papá se le respetaba. No era una cuestión de que, pues, los hijos levantan, ¿qué hay de comer? No se quieren ni buenos días. Y los padres dicen buenos días. Sí, o sea, esta es la época de ahora, pero la de antes, dice este hermano que la mamá, a veces los hijos querían chantajear. Dice, mamá, usted ya no me ama. Digo que son muy dramáticos, ¿verdad? Usted ya no me ama. Y así, ¿verdad? A mí me gusta el arte, yo hubiera querido estudiar arte. Entonces viene mamá. Y dice que llegaba la mamá, se quitaba la chancleta. ¿Cómo dice? Que usted ya no me ama. Venga, hija. Y con la chancleta en la mano. Cualquier parecido es pura coincidencia, hermano. Con la chancleta en la mano. ¿Sabe qué, hija? Y viéndole la chancleta, ¿no? ¿Quiere que le diga algo? Hija, yo la amo a usted, usted respéteme. Así que los padres se ponían, yo la amo a usted, usted no tiene que amarme, usted me tiene que respetar. Venga por acá. Ahora no, ahora los padres, tiempo actual, eso es 1970, tiempo actual. Hijo, haceme caso, cállese. Los hijos, ya vengo, vieja. Los hijos, tiempo actual. No, obviamente no de Iglesia del Camino Sentado, allá en San Salvador. Los hijos, tiempo actual. Teléfono. Hijo, mira, cállese. Tiempo actual. Tiempo actual en un carro. Papá, mamá, adelante. 3 hijos atrás. ¿Cómo van? Vaya. ¿Cómo van los hijos? ¿No cargan audífonos por ahí? Cada quien en su mundo.
Y los papás, pues sí, mira, mira mi amor, yo quiero que mis hijos, y atrás 17 años. Cualquier parecido es pura coincidencia, pero bueno. Ahora vea, creo que me salí del tema, ¿verdad? Los procesos de la vida. Hay tres maneras como usted puede pasar los procesos de la vida. Y yo le quiero hablar esta mañana de tres maneras como usted puede pasar los procesos. Ahora, vea, yo he entendido algo, que los procesos son combustible para su formación. Tome nota de esto porque me acaba de venir la revelación. Los procesos de la vida son combustible para su formación. Pero usted puede hacer tres cosas con su combustible, y eso es lo que vamos a hablar ahora. Número uno, están aquellos hermanos que pasan el proceso del sufrimiento y todas esas cosas, pero nunca aprenden nada. Lo pasan y jamás aprenden nada. Simplemente dicen, ay, no, la vida me ha tratado duro, y vuelven y cometen los mismos errores vez tras vez. Personas que se casan una vez, ¿y por qué se divorció? Porque la mujer no podía ni hacer huevos, la dejé, dice el hombre. La mujer se vuelve a casar y la vuelven a dejar porque no puede hacer huevos, y nunca aprende a hacer huevos. O sea, pasan los procesos y no aprenden. Pasa el proceso en la vida, te estás dando cuenta que tu problema es y lo volves y te pasa encima el tractor y te levantas y vas a cometer el mismo problema, el mismo error. ¿Por qué? No aprendiste. ¿Ha visto gente que no aprende? ¿Ha visto gente que usted le dice, es que mire, su problema es y dice, sí, ¿entiende? Sí, estoy entendiendo. ¿Lo comprende? Sí, lo estoy comprendiendo. Y a la vuelta comete el mismo error. Pasan. Le voy a poner un ejemplo bíblico, por el tiempo no se lo voy a leer, pero los que anotan, está en primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 7, hablando acerca de Saúl. ¿Usted se acuerda de Saúl? El primer rey de Israel. Saúl fue ungido, fíjese. Algunos he oído que dicen que David porque era ungido. También Saúl era ungido. También Saúl ungieron. El problema de Saúl fue falta de carácter. En cambio David tuvo formación desde pequeño. ¿Se acuerda cuando a David lo ungieron? Era un jovencito, que ni su papá creía en él, pues, porque ni siquiera lo llamó cuando llegaron a ungir. Entonces, dice, pero era un jovencito que desde pequeño empezó a trabajar allá en el campo, a formar carácter, a pelear con el oso, a pelear con el león desde pequeño. Entonces, en cambio Saúl, dice la Biblia, que cuando lo llaman y Samuel lo unge, dice que así, dio la media vuelta y el corazón fue cambiado, pero no el carácter. ¿Está captando? La Biblia dice que Saúl, el Señor lo llama, llega Samuel, el profeta, y le dice, Dios te unge como rey. Da la media vuelta y ¡pum! El corazón de Saúl es transformado, así, para que tuviera sabiduría y entendimiento, pero no fue formado carácter. Entonces viene Saúl y empieza su reinado, y llega un momento en el cual está en guerra contra los filisteos, y entonces son multitud de gente los filisteos, y empieza a tener miedo el pueblo de Israel. Entonces viene y dice, no, vamos a presentar un sacrificio a Jehová para que nos ayude, vamos a clamar a Dios, como hacer un culto de oración, ¿verdad? Pero solamente el profeta y el sacerdote, en este caso Samuel fungía como profeta y sacerdote, solamente él podía llevar a cabo el sacrificio, no un rey. El rey no podía hacer eso. Entonces viene y mandan a llamar a Samuel, y dice, Samuel, vení, vamos a hacer sacrificio porque esto está difícil. Entonces viene y el Samuel, el profeta, se tardó en llegar, y la guerra estaba con todo su furor, y la gente del pueblo empezó a decir, yo me voy desde aquí, ya esto está duro, aquí nos van a matar. Entonces Saúl empezó a ver que la gente se empezó a ir, su pueblo se le empezó a ir, y se empezó a desesperar, y Samuel nunca llegaba. Vino Saúl y dijo, bueno, dijo, Samuel nunca viene, no, hombre, digo, yo le voy a dar, dijo. Así como dice uno, no, ve, el pastor no nos ha hecho nada, démosle. Así que hay gente que sí, bien así va.
No, no, ve, pues, hermano Oscar, denle, predique usted, hermano Oscar, y usted cante. Vaya, venga, ya. Entonces, viene Saúl, empieza y él lleva a cabo el sacrificio. Y eso es algo, ir en contra de lo establecido por Dios. Y al ratito llega Samuel y le dice Samuel: ¿qué has hecho? Pues sí, como vos nunca venías y el pueblo se estaba yendo. Locamente has actuado, locamente has actuado. Por eso tu reino será quitado. Y no aprende el mentado loco. No aprende, perdón, Saúl, no aprende, sino que simplemente siguió su vida. Pasa un tiempo. Llega Samuel y le dice: Dios quiere ungirte como, ya dejarte definitivamente como rey, pero quiero que le hagas guerra a Amalek. Y dice: sí, claro. Y lo manda y le dice: ok, esta es la orden de Dios. Vas a destruirlos a todos. No vas a dejar vivo a ninguno, ni animales ni gente. Todos los de Amalek lo tenés que destruir. Ok, adelante, vamos. Y se fueron. Hicieron guerra a Amalek. Y entonces cuando los derrotan, se van dando cuenta que había muchas vacas y ovejas bien gordas, bien chulas, buen chicharrón, de todo, no chicharrón, ¿verdad? Pero buena carne, ¿verdad? Carne Angus. Y entonces, y dicen, ay no, esto no los matemos, hombre. No, la lógica, ¿verdad? ¿Ha visto usted personas que por falta de carácter son así como que, pero yo no le veo nada malo, yo no veo nada malo en esto? Entonces empiezan, preparan y dejan todo, y dejan vivo al rey de Amalek. Y entonces llega Samuel. No, pero el Señor se da cuenta y le dice, Dios le dice a Samuel: ve y dile estas palabras a ese rey, que nunca más será rey ya. Llega Samuel, y cuando se presenta Samuel con él: aquí estamos, hicimos lo que Dios nos dijo. Y se presenta y Samuel le dice: ¿y eso que oigo? ¿Esos balidos de oveja que oigo? ¿Qué es? Lo que pasa es que el pueblo vio que era lo mejor y se lo queremos dar a Jehová. ¿Sí? Quiere cambiar. ¿Cuál es el problema de Saúl? Falta de carácter. No tenía carácter. El carácter es que él te dice: háceme esto, y eso vas a hacer. Y si tenés duda vas a preguntar. Pues no te quedes que inventa, porque no tiene carácter. Entonces viene y le dice: hasta aquí, le dice, llegaste. Y Samuel se va y le dice: no te vayas, vení, honrame ante los demás. Le importaba lo que decían los demás, qué iban a decir los demás. Entonces bueno, y lo dejan. Eso. ¿Y qué vemos en Saúl? Murió sin cumplir el propósito por el cual Dios lo había levantado como el primer rey de Israel. Otro tomará tu lugar. Y ahí aparece David y ungen a David. Pero David sí lleva el proceso de estar metido en huyendo, que lo quería matar este mismo Saúl. Dios sí usa el mismo Saúl para procesar a David. Entonces David sí cubre el propósito. Ahora, segundo caso. Primero, cuando pasamos por el sufrimiento sin aprender nada, pero nunca llegamos a alcanzar el propósito de Dios para nuestra vida. Lo pasamos y nos pasan los errores y nos volvemos a ir en el hoyo y nos volvemos a ir y morimos así. Segunda manera de pasar los procesos: cuando no aprendemos del sufrimiento, cuando nos resistimos al sufrimiento y nos amargamos y terminamos postrados en el desierto. Este es el caso cuando nos llenamos de amargura. Y uno empieza, ¿verdad? Ese desgraciado, un día lo voy a ver en la calle y ese lo mato, y me voy a meter a la escuela militar solo para matar a este desgraciado. Entonces uno empieza, que a las personas empieza a llenarse de amargura. Y uno empieza a murmurar: sí, qué barbaridad, como solo a este ponen, y a mí por qué no me ponen, sí, que yo les caigo mal. Y empezás a murmurar y te empezás a llenar de amargura. Ejemplo: el pueblo de Israel sale de Egipto con mano poderosa. Viene el faraón siguiéndolos. Están en Piairot ya para pasar el mar Rojo. Está el mar y ellos están desesperados. Primero empiezan a murmurar: sí, que mejor nos hubieras dejado morir allá, mira, y para esto nos sacaste. Y empiezan a murmurar. Viene Dios, les abre el mar, salen, pasan, entran al desierto, tienen sed. Sí, aquí nos vas a hacer morir de agua. Les da Dios agua, salen,
tienen hambre. Sí, qué barbaridad, nos vamos a morir de hambre. Dios les da maná. Y luego, sí, ya me tiene aburrido este maná. Bueno, ¿qué quieren pues? Me quedan ganas de decirle, pues, ¿ustedes qué quieren? Y es toda una rezongadera. Ese es el grupo que pasa los procesos. Y en vez de decirle, Señor, gracias, aunque no entienda lo que estás haciendo, gracias. ¿Cuántas veces hemos pasado un proceso de humillación que no tenemos que comer? ¿Cuántas veces en la casa no hay nada que comer? Puedes pasar por cualquiera de estos dos. Una, que no aprendes porque no hay comida. Y dos, rezongar. El hermano Oscar está comiendo bien galán y yo aquí aguantando hambre. Y entonces empezás a rezongar y agarrarla contra las demás personas. Y comenzás a sentirte mal, pero sobre todo a llenarte de amargura. ¿Sabe? Ese fue mi primer proceso en la vida. Yo pasé, cuando era niño, entre niño y jovencito, mis primeros procesos los pasé en el segundo grupo. Amargado contra todo el mundo. ¿Y por qué aquel tiene y yo no? Pues, ¿y por qué? Yo les conté en el primer culto un proceso que pasé. Yo no sé cuántos han pasado esto, pero mi hermano, yo me acuerdo pasar muchas pobrezas en mi vida, de niño y joven. Y en una de esas, hermano, mis zapatos estaban rotos. Yo tenía un par de zapatos, pero ya no daba más. ¿A cuándo me ha pasado que hemos tenido que meter cartón? Bueno, eso fuera antes, aquí a nadie le pasó, pero a mí sí me pasó. Y entonces, me acuerdo que yo iba a la escuela y llevaba los zapatos rotos. Hoyo de aquellos que se le hace, quiero ver aquí, no, pero aquí, un hoyo que se le hace ahí en el mero, aquí, no sé cómo se llama eso. Y hermano, yo recuerdo que yo cargaba los zapatos rotos, pero yo me fui a la escuela. Cuando llegamos a la escuela, la maestra dice: no tengo la llave del salón. Y el salón era de aquellos divisiones que no llegan hasta el techo, sino que hay un hueco. Vení, Dani, te vamos a metete ahí para que nos abraces. Ah, sí, dije yo, no me acordaba que cargaba los zapatos rotos. Hey, vienen y me suben. Cuando empiezo a oír las risas de todos, y me voy acordando que cargaba los zapatos rotos, el hoyo. Hermano, yo salí, me bajé, entré, abrí, pero yo soy todo bravo. Y todos, carga los zapatos rotos, carga los zapatos rotos. Y yo empecé a amargarme. A mi corta edad, yo me comencé a amargar. Y mi mamá, ¿por qué no me compró zapatos? Y yo llegué a la casa: mamá, por su culpa. Y yo, sí, ay, hijo, si yo te quisiera comprar, pero no puedo. Sí, ¿por qué no puede? Y así, hermano, me amargué. Me llené de amargura. ¿Se acuerdan de Asaf? Por poco y se resbalan mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. Porque uno comienza a ver, ¿por qué aquel sí, pues? ¿Por qué este? ¿Y por qué lo otro? Y uno se empieza a llenar. Ese es el proceso. Te amargas. ¿Y por qué aquí? ¿Por qué allá? ¿Y por qué no hacen? Y te quedas personas que solo andan viendo lo malo. Ese es el proceso. Que son, sí, aquí no hay amor en esta iglesia. Ay, no. Yo vengo tan necesitado y lo que menos encuentro es amor. Entonces esa gente empieza a fijarse. Ay, no. Ya vieron que bien estábamos y el pastor pide ese aire. Hoy estoy aguantando frío. Y entonces empieza aquel. Ay, no sé por qué el hermano Oscar siempre se siente en esa misma silla. Ay, no. Y entonces empiezas a ver las cosas, empiezas a ver detalles y amargarte. Porque pasar los procesos sin aprender, pero te amarga. Y tampoco, ¿sabe qué le pasó al pueblo de Israel? Quedó postrado en el desierto. Pero tercer proceso. Primero, cuando pasamos por el sufrimiento sin aprender nada y no llegamos a alcanzar el propósito. Segundo, cuando nos resistimos al sufrimiento y nos amargamos. Porque ¿ha visto usted que no es justo? Yo trabajé en una escuela, di clase, fui administrador, trabajé, barrí, trapié, de todo, ¿verdad? Trabajé en una escuela. Pero yo me acuerdo escuchar estas palabras. ¿Te acuerdas de estas palabras? Que hay dos que fueron alumnos de ellos. ¿Te acuerdas de esas palabras? Es que no es justo. Y siempre digo, es que no es justo. No es justo. ¿Y por qué? ¿Y por qué me van a castigar a mí? ¿Y por qué a ella no la castigan? Pues, ¿y por qué solo a mí? No es justo. Y eso era bien común en la escuela. Es bien común, yo no sé ahora, pero en ese entonces bien común. Es que no es justo.
Y llegaban donde el pastor, pastor, ¿y qué dice la Biblia con respecto a las injusticias? Y sabían así, bien espirituales. Entonces, y nunca aceptaban las realidades, porque todo era injusto, no es justo. Entonces, es cuando pasas esos procesos y no aprendes. Cuando te disciplines, mejor mírate a ti mismo y de punto, no estés viendo a los demás. Pero lo tercero es cuando, hermano, cuando aprendemos del sufrimiento y somos promovidos a otro nivel. Ejemplo, José. ¿Se recuerda de José? ¿Se recuerda de José? Jovencito, José, hijo de papi, mimado, con una subtúnica nueva, con sueños de grandeza. Les caía mal a los hermanos. ¿Hay alguien aquí que le ha caído mal a sus hermanos? Bueno, no levante la mano, pero bueno. Este era un jovencito que le caía mal. Él era el menor. ¿Cómo le dicen al menor, hermano? El chimpe. ¿Cómo? El chimpe. Era el chimpe. Y entonces él era así, bien así. Y su papá lo mimaba y los otros los mandaba a trabajar y él se quedaba en la casa. Y a este le compró una túnica bonita. Y un día los hermanos se fueron a trabajar, los hermanos ya no aguantaban. Y de ribete le agarraba a soñar y empezó a soñar y decía, miren, y les contaba, miren, tuve un sueño, fíjense que todos se van a inclinar hacia mí. Y era como que hasta el papá un día le digo, ¿usted qué está haciendo, niño? Luego un día va a dejar comida a sus hermanos, van. Y sus hermanos se empiezan a maquinar. Ahí viene el soñador, ahí viene ese que me cae mal. Pero le voy a decir algo, hermano, porque los hermanos pasaron el proceso en el segundo punto y se amargaban. Los hermanos no aprendieron y se amargaron. José no. José venía feliz. Ahí llegaba. Llegó donde ellos y le dijo, ahí viene, matémoslo. Imagínense José viéndole los ojos de odio a sus hermanos que lo querían matar. José se había asustado. Y lo querían, de repente, bueno, decidieron meterlo en una cisterna. La cisterna estaba sin agua. Lo encuentran, hay unos estos que compran esclavos. Eran madianitas, si no me equivoco. Y entonces dicen, no, mejor vendámoslo. Lo venden. Ustedes se imaginan a José pasar esa experiencia, que tus hermanos te amarren, que llegan ahí, ve, y te lo vamos a vender, y que tus hermanos ya no te quieran. Y ahí empieza él a sentirse wow, y en su proceso. Pero la Biblia me muestra y me enseña que en ningún punto de la vida de José él rezonga, ni reclama, ni murmura, sino más bien glorifica a su Dios, porque la Biblia dice que Dios estaba con él y todo lo que él hacía prosperaba. Y entonces va como esclavo. Usted se puede imaginar ese proceso tan duro, porque no duró un día ni 2 días, fueron años. Va como esclavo, a algo nuevo que no sabe qué va a pasar después de ser el niño mimado. Ahí va. Llega, lo muestran, porque ustedes imagínense, desnudo. Lo muestran, llega Potifar y dice, compro ese. Lo compra, se va para la casa de Potifar. La Biblia dice que la casa de Potifar prosperó en la mano de José. Oiga, ¿por qué? Porque Dios estaba con él. Ahora, a este punto de la historia no sabemos para dónde lo lleva Dios. Ni él sabía, ni él entendía. Porque a este punto de la historia, supóngase que estamos viendo una película y usted no sabe el final. Entonces usted se pregunta, este pobrecito va a terminar mal. Usted piensa así. Pero Dios dice, no. Ay, ustedes no entienden, dice Dios, que lo que estoy haciendo lo estoy llevando a un nivel tan alto que necesito formarlo. Necesito que forme carácter. Recordemos que era hijo de papi. Él necesitaba carácter. Entonces, y el proceso. Y luego, estando en la casa de Potifar, a lo mejor ya sintiéndose como, bueno, por ejemplo, estoy tranquilo, aquí como bien, aquí me quieren, aquí todo. Y de repente aparece la mujercita queriendo violar al pobre José. Y José sabiamente huye, pero cuando huye, ¡fum!, le queda en las manos, porque la mujer lo quiso agarrar, y no es broma que lo quiso agarrar a la fuerza.
Y él le queda la parte de la ropa. Y viene la mujer y lo va a poner en mal y le dice que la quería violar, cuando era al revés la cosa. Y viene y Potifar, ahora imagínense, póngase al lado de Potifar, cómo se debe haber sentido. Era su mujer. Y lo meten preso. Era como que la historia es como quien dice: tras apaleado, la cosa al revés, trascorneado, apaleado. Y hay cualquiera diría: qué torcido. O si no, le dirían: confesar tus pecados, saber qué pecados has hecho, sin entender que lo que Dios lo lleva es a otro nivel. Entonces viene, va a la cárcel, y en la cárcel, hermano, le cae bien a todos y lo ponen como jefe de algo ahí en la cárcel. Y el encargado de la cárcel lo pone a él: vos me vas a hacer esto. Y todo comienza a salir bien en la cárcel, porque está José. Pero no es José, porque Dios estaba con José. ¿Y por qué Dios estaba con José? Porque Dios estaba tratando el proceso, y José entendía que Dios estaba metiendo su mano para formación, y nunca rezongó, renegó, y ni tampoco le echó la culpa a otros. Aprendía cada día, aprendía. Estando en la cárcel, el faraón tiene un sueño y se desespera. Y nadie le puede decir qué significaba el sueño, pero alguien se acuerda de él y dice: ese José te puede dar el sueño. Y lo llevan al faraón. Él le muestra cuál es la revelación del sueño. Y de repente, oiga bien esto, de repente su proceso termina en una promoción de alto nivel. ¿Está escuchando? De repente su proceso termina de años en una promoción de alto nivel. ¿Cómo? Ahora vas a ser el segundo al mando aquí en todo el reino de Egipto, uno de los reinos más poderosos en aquel entonces. ¡Wow! El segundo. Ninguno, excepto yo, le dijo el faraón, va a tener poder como tú. Y hermano, y con las vueltas que da la vida, se me acuerda, me venía una canción, las vueltas que da la vida, pero bueno, con las vueltas que da la vida, un día aparecen los hermanitos que lo quisieron matar, lo metieron en la cisterna y lo vendieron. Ahora ya no es el hermanito soñador, sino que el sueño se le ha hecho realidad. Ahora ya no es el hermanito mimado, ahora es José, ese hombre, el gobernador. Eso es cualquier cosa. Ahora es como, ahora es cuando. Y llegan los hermanos y no los reconocen. Y llegan: mi Señor. Y era como para decirle: vaya conmigo, capítulo 45 del libro de Génesis. Ya estoy cerrando. 45 del libro de Génesis, versículo 4. Y les dice José: ay, ustedes no me han reconocido, ¿verdad? Les dice: yo soy José, les dice, el hermano de usted. Qué impacto para ellos, que ellos mismos no entendían que habían sido una bendición para José. Versículo 4. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Pero mire, versículo 5. Ahora pues, no os entristezcáis, porque esto no es cuestión de tristeza, esto es de bendición, hermano. Ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Quién lo envió?
Dios. ¿Quién metió su mano? Dios. No fueron los hermanos, no es tu jefe, no es tu esposo, no es tu papá, no es tu mamá. Es Dios que está metiendo la mano. Es Dios quien te está formando. Es Dios quien te está llevando a una promoción mayor. Es Dios que te lleva a grandes cosas. No son los que estás pensando. No es el pastor, no es el hermano líder. Es Dios quien te está formando, porque quiere llevarte a grandes lugares, porque quiere llevar a cosas grandes, porque tiene preparados grandes cosas para ti. Así que, mire, versículo 6. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arado ni siega. Y mire, versículo 7. ¿Y quién dice? Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra. ¿Y para qué más? Y para daros vida en medio de gran liberación. Así pues, vuelve a decirles, ¿cómo les dice? No me enviasteis acá vosotros, sino ¿quién? Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Aleluya. Wow. Lo que no entiendas ahora, lo entenderás después. Póngase de pie, por favor. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Capítulo 5 de Hebreos, versículo 7. Dígale por favor al que tiene la par: lo que no entiendas ahora lo vas a entender después. Usted puede imaginarse, bueno, hemos hablado del salmista, y el salmista dijo: bueno me es haber sido humillado. Ahora usted puede imaginarse a un hijo de Dios, a Jesucristo, sí, pasando por la prueba, el padecimiento, siendo humillado. Usted sabe que él, y dice, y él se humilló a sí mismo. Y mire lo que dice Hebreos, cómo lo muestra. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas. ¿De qué manera? Con gran clamor y qué más, y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Vea, Cristo clamando: el Señor, líbrame. Venía la muerte y clamó, porque no era nada fácil, iba a ser humillado. Versículo siguiente. Y aunque era hijo, oiga, y aunque era hijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, hermano? Por lo que, ¿qué dice ahí? Espéreme. Y si el Hijo de Dios padeció, ¿por qué no vamos a padecer nosotros, Señor? ¿Por qué le huimos a los procesos? ¿Por qué renunciamos a los procesos? ¿Por qué empezamos a tirarle las pitas a esto o a aquel? ¿Por qué empezamos a decir: este tiene la culpa, que tiene la culpa, por culpa de este, por culpa del otro? Y decimos: no, esa persona te la puso Dios. Pero es que la que me cae mal, por eso te la puso Dios. Pero esta persona es la que le hizo daño a mi familia, por eso te la puso Dios. ¿Cuántos han llegado a la iglesia, a una iglesia? Yo escuché, alguien me dijo esto, una vez me contaron esto, que alguien había venido aquí a nuestra iglesia. Y entonces dice que todo me gustó. Porque había dejado de venir. Entonces, ¿qué pasó? Alguien le preguntó: ¿y por qué no vino? Todo me gusta, especialmente el pastor, todo me gusta. Pero ahí está la fulana de tal. No, esa mujer no la puedo ni ver. Así que me he ido para otra iglesia. Lo que no sabes es que la hermana fulana de tal ya va para qué iglesia. No le huyas a los procesos. Ese proceso Dios te lo puso porque te quiere. Es un trampolín. Es un trampolín. ¿Me estás escuchando? Es un trampolín para llevarte a un nivel alto, para llevarte a un gran proceso. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo, versículo 9, y habiendo ¿qué? ¿Sido qué? ¿Cómo? Jesús tuvo que ser perfeccionado por aflicción. Sí,
como en los días de su carne, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Y dice, y Dios lo levantó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están abajo en la tierra y debajo de los cielos y debajo de la tierra, y toda lengua. ¿Qué dice? Que Jesucristo. Y toda lengua dirá, y este que no era aquel que estaba ahí hundido, y cómo es que ahora es el gobernador. Y toda lengua dirá, ¿qué? No puede ser, Darwin allí, y él es el líder de... No, sí. No, pero yo lo conozco. Sí. Una vez alguien dijo, ¿qué? ¿Dani, el pastor de esa iglesia? Sí. No, no te creo. Sí, él es. Y toda lengua dirá, wow, grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Así que, hermanos, mire. Solo présteme atención unos minutitos más. Lo que no entendas hoy lo vas a entender después, porque el proceso que estás pasando de humillación es porque Dios te está levantando a cosas mayores. ¿Entendiendo? Es que es así. Yo voy en este nivel. Este es mi nivel. Pero de repente dice Dios, no, hijo, vas para arriba. Pero ¿cómo me subo al techo? Vas a pasar un proceso. ¿Pero qué proceso? No puedes pasar un proceso menor al de mi hijo. Proceso de humillación, proceso de sufrimiento. Ya empieza, de cualquier tipo. Wow. Mi esposa pasó esta semana horrible, fue horrible. Lo de ella nos ha impactado. Era cosa de que de una nada, algo que la iba a matar. Tú a punto así. Una noche que ella sintió que se moría. De la nada. ¿Y esto qué? Y uno se pregunta. Y estoy compartiendo este mensaje porque Dios me dijo, proceso, hijo. Proceso, hijo. No solo para ella, sino para vos también, me dijo. Proceso, Dani. Porque hay cosas en tu vida. Oiga, estoy abriéndole mi corazón, así que no se duerma. Y Dios me dijo, porque hay cosas en tu vida que tienen que ser transformadas. Hay cosas en tu vida, hermano. Ustedes a veces piensan que los pastores no pasamos, o como que los pastores no aprendemos. No, hermano. Yo aprendo todos los días. Todos los días soy tratado por Dios. Y todos los días le digo, papito, ayúdame. Todos los días. Así que cierre sus ojitos esta mañana. Dígale, Señor, gracias por mi proceso. Gracias por mi proceso. Gracias, Dios. Gracias. Vamos, dígale gracias. ¿Por qué no levanta sus manos y le da gracias por los procesos que está pasando, ha pasado y va a pasar? Dígale, Señor, gracias. Gracias, papito.